Eh, en este video vamos a ver sobre lo que es Freenet. Entonces, la verdad, les soy sincero, ahorita no tengo ningún concepto de nada Freenet. La idea es justamente grabar los avances y ir viendo y que ustedes aprendan conmigo justamente lo que es Freenet y cómo es que se puede aplicar en un proyecto, en una red, en cualquier cosa. Entonces, vamos a estar viendo poco a poco. Voy a dar dando ciertos avances de lo que voy aprendiendo, la documentación que voy leyendo y todo esto para poder que vean justamente lo que es la curva de aprendizaje y a la vez ustedes aprendan también justamente conmigo cómo es que se va aprendiendo todo esto. Bueno, según lo que he investigado con respecto a Freenet, entonces se trata de una red peer-to-peer y al parecer puedes, por ejemplo, crear una, digamos, red con tus compañeros, cada uno se crea un nodo y se comunican con ustedes y transmiten información entre ustedes. Entonces hay diferentes políticas de seguridad que se puede tomar. Entonces supongo que cuando hagamos la revisión técnica, que será luego de lo que viene después de esta parte, que es la teoría, entonces ahí recién explicaremos justamente cómo aplicar estas cosas y luego intentaremos analizar internamente el funcionamiento de la red, porque no es solo quedarse en usarlo y ya, sino en ver internamente cómo funciona, cómo, si usa cifrado, qué cifrados usa, entonces todas esas cosas. Pero hasta ahora esto es lo que tengo con respecto a lo que he leído sobre Freenet. Entonces luego de esto haré un pequeño reporte sobre lo que viene a ser un resumen de todo lo que he investigado de manera teórica, por así decirlo, y algunos métodos y cosas por el estilo de lo que vendría a ser Freenet. Y supongo que en un segundo video ya veremos ya con en sí el software instalado y cómo se instala, cómo se ejecuta, cómo se configura y todo eso. Entonces eso sería todo. Bueno, entonces, ¿a qué llamaríamos la Freenet? La Freenet vendría a ser una red de distribución de información, la cual tiene una característica de ser descentralizada. ¿Qué significa esto? Que no tiene un solo punto crítico. ¿Qué significa que sea un punto crítico? Significa que si este punto falla, toda la red fallaría. Entonces, en vez de esto, lo que tiene es varios computadores conectados a la red, que a su vez estos computadores son independientes. Si uno de estos falla, entonces simplemente se le aparta y la red funciona sin ningún problema. A estos computadores los llamamos los nodos. Otra característica es que es resistente a la censura, ya que tiene como finalidad la libertad de expresión. Esto quiere decir que nadie decide lo que otro puede publicar o no. Asimismo, el almacenamiento y el ancho de banda dependen de los usuarios que conforman esta red. De tal manera, esto es muy parecido a lo que viene a ser el blockchain, del cual hablaremos en otro video próximo. Con respecto a lo que es el almacenamiento, son los mismos usuarios los que dotan parte de su disco duro para poder almacenar cierta información que se guarda en esta red, ya que al no ser centralizado, son los mismos usuarios los que almacenan la información de la red. Ahora, Freenet lo que te permite es poder subir anónimamente estos ficheros y poder descargarlos de manera anónima. Más adelante en el video vamos a explicar justamente cómo es que garantizamos el anonimato en estos dos métodos. Cabe recalcar que la arquitectura que sigue Freenet es una arquitectura peer-to-peer, o también llamado una arquitectura P2P. Entonces, para ya ir a algo más técnico con respecto a lo que es Freenet, vamos a hablar sobre algunos conceptos muy importantes, como es el concepto de nodos. En este caso, Freenet usa lo que vendrían a ser nodos no jerárquicos. ¿Qué significa esto? Esto quiere decir que los nodos no tienen padres y no tienen hijos. ¿Por qué? Porque estamos hablando de una arquitectura descentralizada. De tal manera que si hubieran nodos padres o nodos hijos, estos nodos, si un nodo padre fallaría, los hijos dejarían de funcionar. Y como hemos dicho un poco anterior, cuando un nodo falla simplemente se le aparta y la red continúa sin ningún problema. Entonces, para poder explicar mejor cómo sería la funcionalidad de esto, puesto que ahora tenemos dos términos
Ya que no tenemos nodo padre y nodo hijo, tenemos otros dos términos, que vendrían a ser nodos intermedios y nodos finales. O también, si no me equivoco, es end node, más o menos, algo así en inglés. Entonces, acá va a aparecer un cuadrito con un dibujo de un grafo. Entonces, ¿qué es un grafo? Un grafo simplemente es un conjunto de vértices y aristas. Entonces, que serían las bolitas y serían las líneas. Entonces, ahí podemos ver que hay un grafo de con vértices que vendrían a ser A, B, C, D, E, F, G. Entonces, ahora, imaginemos que tenemos un camino entre los nodos A y G, que vendría a ser como la conexión entre dos nodos. Que entonces, ¿cómo lo haríamos? Entonces, imaginemos que enviamos un paquete de A a G. Entonces, este paquete puede seguir uno de todos los caminos que podemos ver ahí. En este caso, nosotros vamos a tomar el camino que pasa por C y pasa por E. Entonces, A y G vendrían a ser los nodos finales, mientras que C y E vendrían a ser los nodos intermedios. Ahora, imaginemos que en este caso el nodo C cae. Por alguna que otra razón el computador deja de funcionar. Entonces, en este caso, como la red no es centralizada, entonces C al dejar de funcionar simplemente la red busca otro camino para llegar de A a G, que en este caso podría ser pasar por D y luego de D recién ir a E y luego llegar a la G. Ahora que conocemos los tipos de nodos, ya sean intermedios o sean nodos finales, entonces vamos a hablar exactamente qué es un nodo. Un nodo no es más que un computador conectada a la Freenet. Pero, ¿qué es lo que contiene este nodo? Cada nodo contiene archivos. Estos archivos son los archivos que se comparten en la red. Entonces, estos archivos tienen asignados una clave. Esta clave sirve para poder identificar este archivo cuando se haga una búsqueda, como vamos a ver más adelante. Ahora, aparte de esto, los nodos contienen tablas que tienen lo que vendría a ser el desempeño de los nodos vecinos ante la red. Estos nodos vecinos, por así decirlo, mejor dicho, los nodos con los que el nodo actual en el que estamos se comunica, vendrían a ser los nodos que denominamos nodos amigos. Ahora vamos a hablar de lo que es la descarga de archivos. Hagamos una suposición. En el grafo que tenemos acá a continuación, vamos a decir que el nodo A hace una consulta para poder descargar el archivo F. Entonces, en este caso, el nodo A tiene una llave, una clave, con la que va a verificar si es que el archivo es el que está solicitando. Entonces, el nodo A, al no saber quién tiene el archivo, envía la solicitud al nodo C, porque es uno de sus nodos amigos, como podemos ver ahí, porque tiene una arista con el nodo C. Entonces es un nodo amigo con el que se puede comunicar. Ahora, el nodo C, al verifica si tiene el archivo y como no lo tiene, pues se lo envía a otro nodo amigo, en este caso el nodo E. Ahora, el nodo E verifica también si es que tiene el archivo y como no lo tiene, entonces se lo envía a otro nodo amigo, en este caso el nodo G. Ahora, imaginemos que el nodo G sí tiene el archivo. Entonces, el nodo G recibe la solicitud por viniendo del nodo E, entonces verifica y dice, bueno, sí tengo este archivo porque coinciden las llaves. Entonces le envía el archivo al nodo E. El nodo E recibe el archivo y como él no fue el que lo pidió, entonces se lo reenvía a quien le solicitó el archivo, en este caso el nodo C. Luego el nodo C hace lo mismo, como él no pidió el archivo, pero le llegó el archivo, entonces se lo envía a quien le pidió el archivo, que es el nodo A. Entonces ustedes se preguntarán ahora, entonces, y con todo este camino de que yo sé quién le envió a quién y quién le envió a quién, ¿cómo es que yo puedo garantizar el anonimato de quien consulta y el anonimato de quien tiene el archivo? Acá viene un punto muy importante. Al no haber servidores, entonces, ¿qué es lo que ocurre? Si nos podemos analizar muy bien, pongámonos en el punto. El nodo E y el nodo C
¿sienten alguna diferencia? Por ejemplo, el nodo C le han solicitado un archivo y como él no tiene el archivo se lo solicita a alguien más. Cuando le respondan el archivo al nodo C, el nodo C lo va a devolver a quien se lo pidió. Es la única información que tiene el nodo C. Ahora, imaginemos en el nodo E. En el nodo E ocurre lo mismo. El nodo E recibe una solicitud, no tiene él ese archivo y se lo envía a otro nodo. Luego ese nodo le va a responder el archivo, pero como él no lo pidió, se devuelve a quien lo pidió. Ahora, ustedes se preguntarán tal vez, oye, pero si es que el nodo E recibe el archivo, significa que el quien le dio el archivo es el que tenía el archivo, ¿sí o no? Porque es el G. Pero si vamos al C, vemos lo mismo. Si el C recibe el archivo del E, eso no significa en sí que el E haya tenido el archivo, sino que el E pudo haber tenido el archivo como pudo haber sido simplemente otro nodo intermedio que recibió el archivo de otro más. Entonces, como cada nodo es independiente, como cada nodo solo tiene un registro de él y con quién se comunica, entonces ni siquiera el nodo C, al enviar el archivo al nodo A, que fue el que primero pidió, no puede saber que en serio fue el A quien lo pidió, porque puede ser que A haya sido otro nodo intermedio que ha solicitado este archivo porque alguien más se lo pidió. Entonces, en este caso estamos garantizando justamente eso, que el que pide el archivo F, entonces este archivo no exactamente está diciendo, oye, yo soy el que lo pedido, porque simplemente le da la consulta porque dice, oye, dame el archivo. Pero puedo ser yo el nodo final o puedo ser yo un nodo intermedio más. Y así se garantiza lo que vendría a ser el anonimato de los que vendrían a ser los nodos finales. Ahora, dependiendo de la configuración de Freenet, uno puede configurar como nodo, puesto que como es descentralizado, cada uno tiene su propia configuración, cada nodo tiene su propia configuración. Cada nodo puede especificar si es que desea que cuando un archivo sea retransmitido por ese nodo, por hecho, si alguien te consulta un archivo y tú se lo consultas a otro, y luego ese otro te responde el fichero y tú se lo reenvías al otro lado, puedes hacer también que ese archivo se guarde en tu computador. ¿Esto para qué sirve? Esto sirve para que cuando tú te consulte de nuevo el archivo, tú no hagas todo ese envío de enviarlo para allá y hacer congestionar más la red, sino que ahora al tú tener una copia de ese archivo, entonces tú puedes reenviar el archivo directamente para la consulta anterior. Y así saturas menos todo lo que vendría a ser el sistema de la red. Esto a su vez también, digamos, complica un poco lo que vendría a ser el rastreo del autor de un fichero, puesto que como hay diferentes nodos con el mismo archivo, uno no puede saber quién fue exactamente el primer, digamos, la primera fuente que tuvo el fichero, puesto que ahora está en en varios nodos. Ahora, aparte de eso, también hay un punto muy importante que conversar, que vendría a ser lo que es el tiempo de vida de la solicitud. La solicitud cada vez que pasa de un nodo a otro nodo tiene algo llamado tiempo de vida o time to life, que es TTL, que lo deben haber visto tal vez cuando hacen ping a una dirección IP, ya sea en Windows o ya sea en Linux. Entonces, lo que significa esto es que cada vez que va de un nodo a otro nodo, lo que hace el paquete es que disminuye su tiempo de vida en un paquete de un punto a otro y este paquete nunca encuentra, digamos, la llave, entonces va a recorrer toda la red, va a morir, va a acabar su tiempo de vida, entonces se define este paquete o esta solicitud como que el archivo no está en la red. Bueno, en lo que respecta a la inserción de archivos a la red, ocurre algo muy interesante. Lo que ocurre es que al inicio lo que hacemos simplemente en el mismo grafo que ya hemos especificado antes, lo que hace es que la consulta de inserción tiene dos partes. La primera es una consulta de búsqueda a un archivo inexistente que recorre todo el grafo, o al menos un camino, hasta llegar al punto en el cual el tiempo de vida muere, que ya lo hemos explicado anteriormente, y entonces le devuelve una respuesta a lo que vendría a ser el, digamos, el,
emisor. Entonces, luego de que recibe la respuesta de que el archivo no existe, entonces lo que hace es enviar el archivo por el mismo camino. Mejor dicho, como ya se tiene en cada una de las tablas de los nodos guardados el envío, entonces simplemente envías de nuevo, ahora sí, el archivo, y entonces recorre todo el camino del nodo y llega al otro lado. De tal manera de que en ese lugar donde llegue, ahí es donde se guarda el archivo. Ahora, al ya haber tenido todo un camino que ha recorrido la búsqueda anterior, garantizamos que la siguiente vez que ese archivo sea buscado, entonces va a recorrer el mismo camino. De tal manera que garantizamos que sí o sí, si el archivo existe, luego de la inserción, este archivo va a poder ser buscado. Una nota muy importante con respecto a esto es que al inicio de la red, cuando recién instalas la Freenet y tienes los nodos, estos nodos tienen tablas que su historial de rendimiento, de desempeño, está vacío, puesto que no había una comunicación. Entonces, la primera vez que hace una subida de archivos, entonces lo que hace es buscar entre los nodos amigos que tiene ese nodo que está subiendo un nodo aleatorio de todos ellos. Y así hacen todos los nodos hasta llegar al otro lado y de esta manera poder subir un archivo. Y así llenar las tablas y tener valores para poder luego hacer búsquedas y hacer ya todo lo demás que ya hemos explicado anteriormente. Ahora, con respecto a Freenet, tenemos ciertas opciones que podemos correr en esta red. Por ejemplo, tenemos lo que llamamos los free sites o los free sites. ¿Qué son los free sites? Son simplemente sitios web que corren en Freenet. Estos sitios web se usan con una herramienta, se pueden administrar con una herramienta llamada JSite, que justamente si se van a la página oficial de Freenet, ahí lo van a ver, está todo ahí. Entonces, y si no me equivoco, también viene con el instalador y puede manejarlo. Con esta página puedes hacer sitios web normales, puedes hacer blogs, puedes hacer lo que quieras, la verdad. Luego está Frost. Frost es un gestor de lo que vendría a ser foros. Mejor dicho, te puede generar foros, o de los foros están basados en Java. La mayoría de Freenet está basado en Java, la verdad. Y bueno, acá puedes compartir hilos, puedes hacer todas esas cosas. Ahora, aparte de ello, también tenemos Tao. Tao es, por así decirlo, una herramienta que nos permite transferir archivos entre nodos. Entonces, ahora, esto es muy parecido a un servidor FTP, pero no es exactamente un servidor FTP. Bueno, esto sería todo por este video. Si te gustó el video, dale like. Si tienes alguna duda, comenta, ahí voy a responder. Puedes suscribirte si deseas, puedes compartir el video a tus amigos si es que quieres que aprendan un poco sobre Freenet, si quieren crear su dark web. Entonces, el próximo video que voy a hacer se va a tratar más que nada sobre lo que es el, ya más que nada la instalación y el uso de Freenet, si es posible, porque hay algunas cosas que hay que testear, hay algunas cosas que hay que revisar, que hay que ver cómo funciona. Entonces va a ser muy interesante y vamos a poder verlo. Entonces espero que apoyen este video y que luego de esto vamos a poder subir más material de diferentes temas.